Saludarles a todos en el nombre del Señor y saludarles a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Decirles que para mí es una bendición de poder compartir este vídeo, y antes de seguir más adelante me gustaría presentarme para que de alguna forma puedan conocerme a través, por lo menos, de esta presentación. Me llamo Nicolás Lozano, soy un pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia en España. Estoy sirviendo actualmente en una zona llamada Extremadura. Y bueno, explicarles de forma muy resumida el motivo de esta grabación, de este vídeo, y es a petición de nuestro hermano responsable, donde hemos visto bien que es muy importante tocar 4 falsas doctrinas que de alguna forma están atacando de una forma muy sutil a la Iglesia del Señor, y de una forma muy sucinta, de una forma muy resumida. Vamos a tener, creo que aproximadamente unas 4 intervenciones, y en cada una de esas intervenciones vamos a ir tratando cada una de estas 4 doctrinas. La primera que vamos a tratar hoy va a ser la falsa doctrina de la prosperidad. Creo que es un tema que es determinante, creo que es un tema muy importante, y máxime viendo que el pueblo del Señor en los días que corren está sufriendo pues de crisis económica, porque la crisis económica no tan solamente está alcanzando a lo que podríamos llamar el mundo natural y secular, sino que de alguna forma la Iglesia del Señor también en algunos aspectos, en algunas áreas de su vida, también pues se encuentra afectada por la crisis económica. Y en medio de estas carencias que el pueblo está viviendo, muchos, distorsionando la palabra del Señor, están introduciendo con mucha facilidad estas falsas doctrinas, entre ellas la falsa doctrina de la prosperidad, el reino aquí y ahora, la confesión positiva y las maldiciones generacionales. A través de este movimiento, del movimiento conocido por todos, neopentecostal, se está disfrazando para convertirse como en el caballo de Troya, donde parecen aparentes trofeos, amén, pero que en el interior están llenos de destrucción y de fracaso y de frustración. Son doctrinas que se presentan como bien defino el caballo de Troya, pero que dentro del mismo están llenas de destrucción, de fracaso, de error y de confusión. Por eso hoy me gustaría ocupar unos minutos donde me gustaría que el Espíritu Santo me capacitara para poder simplificar todo lo posible este tema y hacerlo lo más fácil posible, e intentar confrontar el enfoque que se da de esta falsa doctrina y qué es lo que dice realmente su palabra con respecto a la falsa doctrina de la... Bueno, pues me gustaría comenzar esta pequeña o este principio de intervención con respecto a la doctrina de la falsa prosperidad, dándole un soporte, una base y un fundamento bíblico, porque todo lo que carezca de soporte bíblico pues no tiene ningún tipo de fundamento. Me gustaría hablarles de la carta de Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, donde él, con respecto al tema que nos ocupa, empieza a decirnos lo siguiente a modo de advertencia. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los
tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y dice el versículo 15 del mismo capítulo, dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Y ahora el apóstol Pedro, por la revelación del Espíritu del Señor, hace una definición de este tipo de predicadores y de mensajeros enseñando falsas doctrinas que van afín al tema que nos ocupa en este momento, y los define de esta forma. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Acabamos de leer unos versículos que a mí me gustaría parafraseárselos a modo de introducción para ir entrando de forma progresiva y paulatina en el tema que nos ocupa en este momento, y podemos ver cómo el apóstol Pedro, él hace una advertencia de un problema que él estaba viviendo en su presente. El apóstol está viviendo un problema que está azotando la iglesia que él está ministrando, y puede ver cómo se están levantando falsos profetas que están introduciendo de una forma muy fina, muy sutil, muy disimulada, falsas doctrinas que están alterando profundamente el crecimiento, el desarrollo y la expansión de la iglesia de su momento. Pero hay una frase que me llama profundamente la atención, y es una frase que no surge de un hecho, de una forma aleatoria, y no surge de forma casual, sino que surge formando parte del propósito de Dios por la revelación conservada en la inspiración. Y él nos dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Nos está hablando de su presente, que está siendo azotado por una corriente de falsas doctrinas, y también nos habla de nuestro futuro, y nos dice, de la misma forma que en el desarrollo de mi ministerio hoy yo estoy sintiendo el enfrentamiento de las corrientes falsas de doctrina, también ustedes, la iglesia del mañana, experimentarán lo mismo que nosotros estamos experimentando hoy, por lo cual ustedes tienen que estar alerta y tienen que estar expectantes. Y empieza a hablar de las falsas doctrinas que se van a ir filtrando y de las falsas doctrinas que se van a ir introduciendo encubiertamente, y nos dice alerta, atención y vigilancia. No podemos vivir al margen de este peligro y no podemos vivir al margen de esta realidad. Y cuando empieza el apóstol Pedro a hablar de este tipo de falsas doctrinas encubiertas, las define y dice que son como disoluciones. Cuando hablamos de la palabra disolución, hablamos de no alterar, o mejor dicho, de no hacer desaparecer lo original de una cosa, pero sí alterarlo para que no pierda credibilidad. Quiere decir que cuando hablamos de la disolución, por poner un ejemplo gráfico a forma visual, de la disolución de este agua, decimos que cuando hablamos de diluir este agua, no hablamos de hacerla desaparecer, sino de mezclarla con otros ingredientes que le hacen perder su estado original, pero no deja de ser agua, pero ya no es un agua que se pueda beber, es un agua que se contaminó. ¿Qué ocurre con estas falsas doctrinas que por eso están siendo aceptadas por el mundo del cristianismo en nuestros días, y muchos están siendo engañadas por ellas?
porque no son doctrinas que no se estén utilizando la base de un marco bíblico. Se está utilizando la palabra, es cierto, y se están utilizando versículos, también es verdad, pero lo que sí que es cierto es que la interpretación, la hermenéutica que se están dando de esos textos, nada tienen que ver con el criterio, con el concepto y con la interpretación correcta que se le debe de dar. Por eso nosotros, la Iglesia del Señor, estamos en la obligación, estamos en el derecho, tenemos la comisión de cumplir con los requisitos que Dios nos enseña como Iglesia, como siervos y como administradores de las cosas suyas. Y Él dice, vosotros sois columna y baluarte de la verdad. Cuando hablamos de una columna y de un baluarte, ustedes saben igual que yo, que no eran otra cosa que aquellas torres de defensa que estaban en las murallas para defender el territorio que les pertenecía. Y el Señor nos presenta a nosotros, la Iglesia, como columna y baluarte, como aquellos que estamos en obligación de defender la verdad por encima de toda doctrina que se quiera levantar para distorsionarla. También dice la Biblia que nosotros somos la Iglesia y por lo tanto somos la sal de la tierra. Y cuando hablamos de la sal, ustedes saben que la sal tiene dos funciones principales. En el tiempo en el cual se revela esa forma de definir la Iglesia, la sal, uno de los objetivos principales que tenía era la conservación. Antiguamente no existían los medios tecnológicos que tenemos hoy, como son los frigoríficos, las neveras, que se pueden conservar los alimentos. Antes, una de las formas en las cuales se podían conservar los alimentos para que no se estropeasen era por medio de la sal. La sal tenía una de las funciones principales, que era preservar y mantener intacto el estado del alimento, y también era dar sabor. Nosotros como Iglesia tenemos la obligación de conservar intacta la verdad de la palabra, defendiéndola de todo ataque de falsa herejía y de falsa doctrina, y también tenemos la obligación de dar sabor por medio de la palabra a un mundo que se ha quedado sin sabor por medio del pecado, y que el único sabor real y verdadero es el sabor de la palabra que los pueda encaminar a un destino de eternidad. Y también la Biblia nos dice que nosotros somos la luz del mundo, porque en medio de tanta oscuridad nosotros somos los que de forma legítima nos hemos convertido en templos del Espíritu Santo para poder dar luz a un mundo lleno de oscuridad, y en medio de este oscuro mar de pecado, que nosotros sirvamos de faro de orientación para que la gente que ha perdido el norte y que no tiene brújula para poder llegar a su punto de destino, fijándose en nosotros, lo puedan encontrar. Por lo tanto, hoy tenemos que decir que estamos en la obligación de levantarnos contra toda falsa herejía que quiera distorsionar la verdad sobre la cual se fundamenta la Iglesia, y sobre todo la falsa doctrina que quiera llevar al pueblo a error y a confusión. Porque no es las falsas doctrinas lo que van a configurar, lo que van a formar y los que van a estructurar el propósito de Dios en nosotros. Es la palabra revelada con una interpretación hermenéuticamente correcta la que van a hacer fluir en nosotros y van a tener la capacidad de poder desatar toda la bendición que entraña la palabra en sí misma. Por lo tanto, me gustaría ir entrando en materia y ocupar estos minutos que tenemos por delante y decirles que cuando hablamos de la falsa doctrina de la prosperidad, esta falsa doctrina de la prosperidad no es nueva. O sea, no surge del movimiento neopentecostal tan solamente, sino que si nosotros nos introducimos en los entresijos de la palabra, ya podemos ver que de forma explícita, no implícita, sino de forma explícita, ya tanto en el Antiguo Testamento como en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento ya está denunciada esta doctrina. Y ahora lo vamos a ir demostrando. Ya desde los tiempos patriarcales, en el tiempo de Job, ya podemos observar que la doctrina de la falsa prosperidad ya está denunciada de forma explícita por Dios. Pero sí que me gustaría hacer un pequeño resumen del resurgir más contemporáneo de esta doctrina, para luego poderlo conectar con lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento con respecto a esta falsa doctrina, y lo que dice la Biblia con respecto a esta falsa doctrina en el Antiguo
Testamento. Decirles que en el siglo III, para ir entrando, aparece un hombre que es conocido en la historia eclesiástica con el nombre de Orígenes. Orígenes era un filósofo que vivía en la antigua Alejandría. Cuando hablamos de la antigua Alejandría, hablamos de una ciudad que geográficamente estaba situada en la parte más septentrional de Egipto y era una ciudad archiconocida en aquel tiempo por su famosa biblioteca. Era la biblioteca más grande del mundo conocido. Cuando Orígenes le es predicado el Evangelio en Alejandría, él recibió la palabra y empezó a sentir una inquietud profunda. La inquietud que él empezó a sentir es que él quería convertirse en un teólogo y el movimiento más fuerte, más enfático, más pronunciado del mundo del teólogo en aquella época se encontraba en Grecia. ¿Qué fue lo que hizo? Se desplazó desde Alejandría, subió a Grecia. Y cuando llega a Grecia, este personaje conocido en la historia como Orígenes empezó a aventurarse en aquella pasión que empezó a sentir, que fue interpretar la Biblia. Empezó a interpretar la Biblia y empezó a escribir. El gran problema que ocurre con Orígenes es que empezó a interpretar la Biblia como un teólogo sin dejar de ser un filósofo. Quiere decir que la inspiración de Orígenes para interpretar la Biblia estaba basada en los principios de Aristóteles, de Sócrates y de Platón. Cuando él empieza a interpretar la Biblia, lo empieza a interpretar bajo esa inspiración, bajo esos principios y bajo ese fundamento. Empezó a interpretar la Biblia con un prisma filosófico. Al interpretar la Biblia con un prisma filosófico, ¿qué ocurre? Que da luz estas famosas doctrinas archiconocidas en el mundo del cristianismo por todos, como el reino aquí y ahora, la falsa doctrina de la prosperidad, la confesión positiva y la doctrina de las maldiciones generacionales. Por ponerle un ejemplo, así a bote pronto, para que ustedes puedan ir entendiendo el origen de esta doctrina y, por lo tanto, poder ir descubriendo la ilegalidad que ellas tienen, cuando nosotros hablamos de la confesión positiva que surge de los escritos de Orígenes, la confesión positiva no es otra cosa que una rama filosófica de la metafísica. La metafísica no es otra cosa que más allá de lo material. Y la ley estructural de la metafísica se fundamenta en aquello de ve, decreta o confiesa, amén, y recíbelo. Quiere decir que es traer del mundo inmaterial, por medio de un pensamiento positivo, aquello que deseas al mundo material. Quiere decir que nada más lejos de lo que es un mundo espiritual es el criterio de estas falsas doctrinas que tienen como principio y fundamento pensamiento filosófico. Pero tenemos que decir que cuando este hombre llamado Orígenes, y le estoy dando un resumen para podernos ubicar y poder ver de qué forma se ha ido extendiendo estos 4 temas que vamos a ir tratando en cada una de las sesiones que vayamos teniendo oportunidad de poder ir grabando, para ir viendo que los orígenes de estas doctrinas no tienen legitimidad bíblica. Y como no tienen legitimidad bíblica, nosotros no los podemos dar por bueno y la Iglesia los tiene que rechazar de plano. Y podemos ver que cuando este hombre escribe y configura, da el esbozo de estas 4 doctrinas que estamos hablando, principalmente estamos tratando hoy la falsa doctrina de la prosperidad, parece ser que empezó a tener un poco de trascendencia, pero no tuvo la repercusión esperada. Pasando el tiempo, un siglo después, unos 70, 80 años aproximadamente después, aparece en la historia un padre apostólico, el cual, bajo mi punto de vista, y creo que el de todos, incurrió en un gravísimo error. Ese padre apostólico es conocido en la historia como Agustín de Hipona, donde este quedó impactado por los escritos de Orígenes, los recogió y los imprimió en un libro llamado La ciudad de Dios. Ese libro es archiconocido en el mundo de la historia eclesiástica porque tuvo una trascendencia
impresionante. Y cuando Agustín de Hipona, este padre apostólico, escribe este libro llamado La ciudad de Dios y recoge los escritos de Orígenes y los imprime, aquel libro tuvo una repercusión y una trascendencia increíble. Lo que no consiguió Orígenes, lo consiguió el libro escrito por Agustín de Hipona llamado La ciudad de Dios, donde tal fue el impacto que muchos fueron alcanzados por este error de falsas doctrinas y de esta falsa herejía. Escuchen bien, esto es muy importante lo que lo voy a decir. A partir de aquel momento, aquello que parece casual, que no lo es, porque en el mundo del espíritu no hay nada casual, no hay nada aleatorio ni fortuito, todo tiene un porqué. La Iglesia, a partir del siglo V, que es cuando se escribe este libro, a partir del siglo V, entra en un profundo oscurantismo, que se le llama la edad oscura de la Iglesia, que es la Edad Media, que empieza desde el siglo XV, o sea, desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Entró la Iglesia en un deterioro terrible. Empezó a perder criterio, empezó a perder poder, empezó a perder autoridad, dejó de crecer, se neutralizó, se menoscabó, se detrimentó profundamente la Iglesia como consecuencia de haber permitido que las falsas herejías y las falsas doctrinas se filtraran de forma tan sutil. Fue a partir del siglo XV donde Dios en su eterna misericordia empezó a levantar ciertos hombres, entre ellos les voy a mencionar uno, porque es muy conocido y se han echado algunas películas recientemente con respecto a su perfil biográfico, Martín Lutero, donde se levanta siendo un sacerdote y dice: no estoy de acuerdo con el estado que la Iglesia está teniendo, no estoy de acuerdo con la situación en la cual la Iglesia en la que yo vivo está viviendo, no estoy de acuerdo con la forma de gobierno en la cual la Iglesia se está desarrollando, no estoy de acuerdo con las interpretaciones que se están dando con respecto a lo que la palabra revelada nos enseña. Es cuando escribe las 95 tesis, las clava en la iglesia de Wittenberg, si no mal recuerdo, y a partir de ese momento empieza un resurgir, empieza un renuevo, empieza un avivamiento, porque la Iglesia empezó a volver nuevamente a la revelación sana de la doctrina y sus vidas empezaron a ser canalizadas, no por falsas herejías basadas en filosofías y en criterios de hombre, sino en la palabra revelada, interpretada, alineada conforme a la mente y a la voluntad de Dios. Porque si hay algo que tiene capacidad de conducirnos al propósito de Dios, es que estemos alineados a lo que Dios quiere y a lo que Dios nos enseña en su palabra. Parece ser que el problema terminó y a partir del siglo XV, durante varios siglos, la Iglesia estuvo creciendo, estuvo desarrollándose, estuvo avanzando, estuvo expandiéndose, pareciéndose que todo había terminado. Pero no tenemos que olvidar que el diablo trabaja desde la noche a la mañana y no se cansa intentando cumplir su propósito obsesivo, que es frustrar el plan de Dios para con la Iglesia. Y podemos ver que en el año 70, entre el año 70 y el año 80, pues vuelve nuevamente a resurgir un movimiento que es el movimiento neopentecostal, donde empieza a removerse las aguas que parecía ser que se habían quedado estancadas. Tengo que decirles que aparece un hombre que la pretensión de esta grabación no es denunciar a personas con nombre, pero sí de alguna forma dar una información a la gente que está interesada en buscar la verdad. Y aparece un hombre donde recoge, atención a esto, los escritos que estaban imprimidos en ese antiguo libro que escribió Agustín de Hipona llamado La ciudad de Dios, y los recoge y escribe un libro con una versión actualizada que se llama La cuarta dimensión. Ese libro, que se llama La cuarta dimensión, pues actualiza todos los criterios de estas falsas doctrinas que estamos intentando de descubrir y de denunciar a través de la Escritura, y las vuelve a actualizar y las vuelve a editar, las vuelve a lanzar, las vuelve a imprimir, y aquello empezó a tener una trascendencia tremenda. Fue algo que caló tan profundamente, sobre todo en América del Norte,
que empezó a bajar desde América del Norte, todo ese continente, América del Sur, y durante unos 15 o 20 años estas doctrinas empezaron a encender el mundo evangélico con un fuego erróneo que empezó a arder en el corazón de muchos, llevándolo a una distorsión profunda de la palabra y de la doctrina. Nosotros en Europa no nos estábamos dando cuenta del gran peligro que se estaba extendiendo en América del Norte y también en América del Sur. Pero como el fuego que no se neutraliza va avanzando y va conquistando terreno, pues después de 20 o 25 años, hace unos 10 o 12 años o 14 años aproximadamente, esas doctrinas saltaron el Atlántico y llegaron a Europa, y nos estamos dando cuenta que en Europa llegaron también, y mucha gente, lamentablemente, fueron arrastradas por esas falsas doctrinas que a tanto están engañando. Gente que durante muchos años vivió en la verdad, por no estar firme y por no preocuparse de buscar realmente la verdadera interpretación de lo que Dios dice con respecto a su palabra, se dejaron de llevar por las primeras impresiones de lo atractivo que parecen estas doctrinas cuando te las presentan, que como bien hemos dicho en la introducción de este pensamiento, de esta grabación, son como caballos de Troya, que son aparentemente trofeos, pero que por dentro están llenos de destrucción. Y tengo que decirles que ese es el origen de esas doctrinas. Empiezan en la historia más reciente en un hombre llamado Orígenes, donde su principio era un principio filosófico, nada más lejos de la realidad bíblica, y luego es extendido haciéndose eco por los diferentes libros que se hicieron, como La Ciudad de Dios y como ese libro de la Cuarta Dimensión. Tengo que decirles que no son doctrinas que estén alineadas con la palabra, no son doctrinas que tengan un origen espiritual, de tal forma que Gálatas en el capítulo 1, versículo 8 nos dice: si un ángel del cielo os predicare otro evangelio que no fuera el que está revelado, sea anatema. Si el apóstol San Pablo, por la revelación conservada en la inspiración, nos dice que toda doctrina que no tenga origen bíblico sea rechazado, aunque nos lo predicara un ángel del cielo, nosotros tenemos que decir que si estas doctrinas no tienen origen bíblico, sino que tienen un origen filosófico, estamos en la obligación. No hay tipo de negociación con respecto a esta interpretación y a estas herejías. La Iglesia tenemos que decir sí o sí, tenemos que decir no. Las rechazamos de plano y las reprendemos en el nombre del Señor.